Pues mira. Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte una durísima prueba a este Apple Watch Serie Ultra. Fíjate, es una nave, mira, lo puedes meter en el agua. Yo llevo ya aproximadamente unos 23 minutos, llevo más porque estuve grabando otros videos de prueba de agua. Llevo aproximadamente una hora nadando con este reloj y fíjate, esto es una verdadera nave, es el Apple Watch Serie Ultra. Anteriormente yo le había hecho una prueba como esta, mira, que lo puedes meter al agua, no pasa nada. Yo le había hecho una prueba de agua como esta, casera, pero no tenía acceso a una piscina. Acabo de hacerme miembro de este gimnasio y este gimnasio tiene piscina, por suerte. Entonces el día de hoy, mira, está vacía, hay pocos miembros, ya que es fin de semana, y por eso decidí hacer esta dura prueba de agua. Mira, es una nave, mira. Recuerda que mi pelo está loco. Recuerda que este reloj tiene certificación por parte de Apple. Puedes sumergirlo en el agua 50 metros debajo del agua durante un tiempo, y la verdad es que Apple no hace disparate, chicos. Fíjate, esa nave sigue diciéndote, mira, como yo paré de nadar, me dice que si ya terminé el entrenamiento. Así que esta certificación de este Apple Watch Serie Ultra está bacana. Entre la versión 1 y la versión 2 vendría siendo casi lo mismo, porque vienen con la misma certificación a prueba de agua. Y mira, yo uso esta banda en color negro. Y lo que hace esta banda es que, ¿verdad? ¿Cómo te explico? Es a prueba de agua también. Así que te recomiendo que si vas a hacer entrenamiento de verdad de natación, pues lógicamente que uses una banda que sea para el agua. Yo tengo varias, inclusive compré un kit por $15, brutal. Esta me costó como $2 y voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción para que vayas y te pilles todas esas bandas que te sirven para tú poder hacer ejercicio como este que tú estás viendo aquí. Así, chicos, que creo que está todo dicho. Este Apple Watch Serie Ultra es una nave. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y te veo en el próximo video. Bye bye, hasta la próxima.